personas más grandes, mayores, algunos van a ser padres de familia, eh, van a, van a tener un trabajo y van a meterse a un curso posgraduante en una universidad, normalmente son por las noches. Las tareas hay que hacerlas hasta la madrugada porque eh, tenemos que dar exámenes siempre y temprano levantarnos a trabajar. Entonces, aprovechen este tiempo los que son jovencitos, los que han terminado recién el colegio, aprovechen de ingresar a la universidad, de estudiar, de terminar sus estudios, de continuar con posgrado. Busquen la posibilidad, la forma de hacerlo mientras sean jóvenes. Después, también se puede hacer. Todos tenemos el derecho de seguir estudiando, por más viejos que seamos, pero se complica. Se complica porque tenemos muchas obligaciones después y ya no tenemos la posibilidad y la fuerza de la juventud para enfrentar esos grandes desafíos. Bueno, son las 9 de la noche con 7 minutos. Hemos ingresado 73 personas a la clase y vamos a hacer un pequeño repaso de qué se hizo ayer. Y les quiero comentar que la participación en la clase, los comentarios, las dudas, las opiniones que ustedes tengan, todas son recibidas con mucho cariño, con mucho entusiasmo. Pero también quiero decirles que no tenemos la obligación de, no tienen la obligación de responder, porque no se evalúa la participación que tienen en la clase, tampoco se evalúa la asistencia, sino son clases de apoyo para que usted tenga mayores herramientas y llegue con más ayuda al examen de ingreso y lo enfrente con mayor solvencia. Entonces, sí, los que quieran participar, preguntar, háganlo con total tranquilidad, despejamos las dudas, pero hagámoslo en función del tema, hagámoslo en función del examen que vamos a preparar. ¿Hay alguna información adicional para que no estemos colgando con lo que aprendemos, para reforzar lo que tenemos, pero y siempre pensando en el enfoque hacia el examen? Ustedes me comentaban el otro día que les hicieron 10 preguntas de historia. Entonces, les sugiero revisar el material que tienen, que han impreso, que tienen en la plataforma, que tienen en las clases, revisarlo y enfocarse en las partes que un estudiante universitario va a enfrentar y va a desarrollar. ¿Se acuerdan qué hicimos en el tema 4? Hemos hablado de los pueblos originarios, los que estaban, esto es hablando de la historia de Bolivia, los pueblos originarios que ya estaban en este territorio, las culturas andinas, que están en la parte occidental de nuestro país, y las culturas de los llanos orientales, o las culturas del oriente, o las culturas de tierras bajas, como quieran llamar. Los pueblos de la cultura andina, las culturas sobresalientes, son los tiahuanacos, los señoríos collas y el dominio inca. Estas culturas estuvieron establecidas entre los lagos Titicaca, Popó, la cuenca del río Desaguadero. Eran comunidades que vivían a base de los tubérculos, especialmente la papa. Criaron, domesticaron la llama como un animal de carga, un animal de trabajo, un animal de transporte, también para alimentarse de su carne y para hacer tejidos con su piel. De eso vivían las culturas andinas. La cultura importante fue la cultura aymara, la del mayor esplendor es Tiahuanacu, pero todo este territorio era aymara. Luego desaparece Tiahuanacu, no se sabe por qué, y ellos se expanden hasta la parte sur, pero al desaparecer Tiahuanacu aparecen los señoríos collas. Surgen varias culturas en estos señoríos collas, tenían organizaciones
bien estructurada, y los tiahuanacos tenían construcción, tallaban la piedra, tenían edificaciones y tenían un dios rector. Se conoce en el caso de los señoríos Colla y las construcciones de las pucaras y de las chulpas, las pucaras que son estas torres sobre las colinas para ver más lejos, y de esa manera tienen protegido el territorio, divisar cuándo van a llegar invasores y protegerse, pues. Y las chulpas, que eran unas especies de sitios funerarios, algunos de barro y otros de piedra. Se entiende que cada vez que hay unas construcciones más importantes es porque quienes estaban en esos lugares tenían el mayor prestigio de la comunidad. Luego viene el dominio inca, que los incas dominan a todas estas culturas. Ellos tienen su lengua, que es el quechua, dominan a esta región, y a esta parte del territorio de los incas se llama el Collasuyo. Habíamos visto que el imperio inca se divide en 4 suyos, y el Collasuyo es el que entra a Bolivia, y hubo 11 incas que gobernaron. El fundador de ellos fue Manco Cápac, perdón, sí, Manco Cápac y Mamaollo, y el último inca fue el Huayna Cápac. Este inca intentó extender su territorio porque eran pueblos guerreros, sometían obviamente a los demás, los imperios poderosos conquistan y someten a los demás, y ellos quisieron, en la manera de extender su territorio, quisieron llegar al oriente y no pudieron bajar al oriente porque las tribus guaraníes que habitaban en esta región no los dejaban, eran también tan guerrilleros, tan guerreros como los otros. Los incas en su dominio imponen su idioma, imponen su religión, imponen su dios, la adoración al sol, que es el Inti. Las culturas en el oriente se ha dividido para el estudio en 3 espacios que están marcados por la geografía, por la arquitectura, perdón, por la cultura y por las transiciones geográficas. Entonces está Occitania en el norte, el Chiquitanía en el sur, perdón, en el centro, y los Chiriguania en el sur. Occitania es la cultura hidráulica, manejó canales, dominaban el agua, tenían grandes plantaciones. La cultura chiquitana también cultiva el maíz, cultiva la yuca, están en el centro del oriente boliviano, y hacia el sur las tribus guerreras, que son los chiriguanos, que son guaraníes. Esa es la parte antes de la llegada de los españoles. Después está, cuando llegan los españoles, el territorio, este continente es dividido en dos imperios: el dominio español del Reino de España y el dominio de Portugal, que viene a ser lo que conocemos como Brasil. Y el territorio de los españoles está dividido en virreinatos. Hay un virreinato en el Perú, este virreinato que era tan grande, desde el Pacífico hasta el Atlántico, luego se divide, y está el virreinato del Río de la Plata. Una de las administraciones, que es la administración legal, la administración de territorio, administración militar, es la audiencia. Es una parte de la estructura de administración que tenía la corona española. Y la audiencia, la que administraba este territorio, era la Real Audiencia de Charcas, que estaba asentada en la ciudad de La Plata, que hoy la conocemos como Sucre. Ese territorio de la Real Audiencia de Charcas, cuando viene la independencia o la creación de la República de Bolivia después de la Guerra de la Independencia, se convierte en la nueva nación que es Bolivia. La Audiencia de Charcas se funda en 1538 y la ciudad tiene su sede en la ciudad de La Plata. Después, un fenómeno importantísimo que cambiaría la economía del mundo es el descubrimiento del Cerro Rico de Potosí. El indio Diego Hualpa descubre estos yacimientos minerales, y a partir de ahí
en 1548 el virrey español da una cédula real que le da el título de la Villa Imperial de Potosí. Y Potosí se convierte en el centro del mundo, en la ciudad más poblada del mundo, en la ciudad de los descubrimientos, de las innovaciones, la ciudad metrópolis. Gente de todo el mundo, diversidad de lenguas europeas, se hablan en este lugar, la ciudad de Potosí. Es la ciudad más poblada del mundo, y a partir de ahí, de esto, por los descubrimientos, por la explotación que tiene la corona española, que viene por la plata y por el oro que había en el continente, se fundan las más ciudades, ¿no? Se fundan la ciudad de La Paz, se funda la ciudad de Santa Cruz, la ciudad de Cochabamba, con el nombre de la Villa de Oropesa, y Luis de Fuente funda Tarija, y en 1606 se funda Oruro con el nombre de la Villa de San Felipe de Austria. Es decir, desde 1538 hasta 1603 se dan estas grandes fundaciones que van a servir como el eje y el asentamiento de este imperio español. También se funda la misión de la Santísima Trinidad, o de Trinidad como conocemos hoy, pero esto es una misión, no es una ciudad que tiene una administración de la corona española. Es una misión de los jesuitas con el padre Cipriano Barrace, y con el tiempo la misión de Trinidad se convierte en la capital de un departamento. ¿Y de qué vivía la gente en la Real Audiencia de Charcas? ¿Cuál era la economía de la Real Audiencia de Charcas? Pues de la producción minera que generaba el Cerro de Potosí. La Real Audiencia de Charcas tenía un territorio muy grande y que está abarcada por estas ciudades que mencioné anteriormente, con la creación de estas ciudades. Se producía la plata, luego en la ciudad de Potosí, con la explotación de la plata, se crea la Casa de Monedas de Potosí. Y estas monedas, la Casa de Moneda no solamente era para hacer moneda, sino era el lugar donde se hacía la separación de los metales, también donde se seleccionaba el material que se exportaba, y también era una aduana para que salga todo desde este lugar hacia España. Y la creación de la Casa de la Moneda produce moneda, por eso es el nombre, pero las monedas que produce no solamente son para usarse en América, sino que también son monedas que se usan en el comercio en España. Y esa era la economía. Y la producción, quería, la producción de la plata, no era una empresa de la corona española, era una empresa privada. Es decir, que venían empresarios a explotar las riquezas que tenía el continente y que tenían que pagar un tributo por esa explotación. Como decimos ahora, impuestos. La explotación de la plata pagaban el 20% de la producción. El 20% se conocía como un quinto real de la explotación que había. Bueno, y las ciudades crecieron en todos lados, había mucho que explotar, mucho que expandir, y se necesitaba también mucha mano de obra, mucha gente. Entonces se recurre a los indígenas con un modelo que tenían los incas, que es el de la mita, un trabajo obligatorio. En la ciudad de La Plata, en la audiencia de Charcas, se establece la mita en turno, y este trabajo tendría que haber sido remunerado, pero se sabe que hubo muchos excesos y mucha explotación a los indígenas. Y también se trajo mano de obra más fuerte, se trajo esclavos de África. Y los esclavos de África no tenían la capacidad que se esperaba para producir en la altura de Potosí. El frío inclemente, la altura, les resultaba difícil, complicado, entonces fueron trasladados a una región que se llama los Yungas, a otro tipo de producción. Entonces de eso se servía la corona. Y más adelante, cuando se crea el virreinato del Río de la Plata,
La audiencia de Charcas deja de pertenecer al virreinato del Perú y pertenece al virreinato del Río de la Plata. El virreinato del Río de la Plata tiene su sede en Buenos Aires. Y había provincias o intendencias que eran las que conformaban a esta audiencia de Charcas. ¿Cuáles eran las provincias que conformaban a la audiencia de Charcas? Las provincias o intendencias que formaban parte de la audiencia de Charcas eran La Paz, Intendencia de Potosí, Intendencia de La Plata, Intendencia de Santa Cruz de la Sierra, de la que formaba parte Cochabamba. Tenemos claro esto, ¿verdad? ¿Dónde estaba la Real Audiencia de Charcas? ¿De quién dependía? ¿Cuál era el territorio o qué intendencias o provincias formaban parte? Entonces vamos a acordarnos de estas ciudades que están en el occidente y una en el oriente. La Paz, Chuquisaca, Potosí, La Plata y la Intendencia de Santa Cruz, que está, la única que está en los llanos. ¿Y qué más había en esta? No solamente era comercio, producción en la Real Audiencia de Charcas, también estaba el centro de formación académica más importante de América, y era la Universidad de San Francisco Javier de Chuquisaca. Se llama Universidad Real Mayor y Pontificia de San Francisco Javier de Chuquisaca. Pero vamos a referirnos como a la Universidad de San Francisco Javier. Este es el centro de formación académico más importante del sur del continente. Y también hubo un florecimiento cultural en las artes, en las ciencias, en las pinturas, la escultura, la construcción, la arquitectura. Por eso están las universidades. Dice. Y hemos visto que hubo luego un cansancio de parte de los habitantes de esta zona, de esta tierra. Primero los levantamientos indígenas, 3 levantamientos indígenas muy importantes que dieron la llamada de alerta o el despertar a los criollos, decir que era posible levantarse contra la corona española y buscar otra forma de gobierno, ser independiente, tener un gobierno propio, tener gobierno cerca, depender de nosotros mismos. Y eso es el proceso de la independencia. ¿Cuáles fueron estas causas? Uno, el rey Fernando VII de España cae preso por una invasión del ejército francés a España. Eso debilita en todos lados, porque lo primero que se crea es una incertidumbre. Entonces, la invasión francesa a España y el cautiverio del rey Fernando VII. Eso ocasiona que los habitantes españoles se organizaran y crearan juntas de gobierno para formar una administración mientras el rey estaba ausente, mientras se restablecía el orden que ellos tenían. Y lo mismo pasa en esta parte del territorio. También hubo levantamiento y se crean juntas de gobierno. El primer levantamiento ya de los criollos es el de el 25 de mayo de 1809 en Chuquisaca, luego el 16 de julio en la ciudad de La Paz. Estos levantamientos fueron reprimidos por la corona española, al igual que los levantamientos indígenas que hubo antes de Tupac Amaru, Tupac Katari o Tomás Katari. Todos fueron levantamientos importantes porque estaban reclamando mejor trato y después nuevas formas de gobierno. Todos estos levantamientos, rebeliones fueron reprimidos. Y
Un fenómeno importante ya en América es que una junta de gobierno que se crea en Buenos Aires el 25 de mayo de 1810 depone al virrey del virreinato del Río de la Plata. Ellos nombran su junta de gobierno y esta noticia la llevan desde Buenos Aires los patriotas argentinos la traen a nuestras ciudades. Entonces esto llega en 1810 ya con fuerza, no eran levantamientos, sino ahora sí había que enfrentarse de verdad y era un levantamiento hasta lograr una independencia. Y el 14 de septiembre en Cochabamba, de 1810, el 24 de septiembre en Santa Cruz, el 10 de noviembre en Potosí, el 12 de noviembre nuevamente en La Plata. Entonces se organizan juntas de gobierno en todas partes. Dicen cómo nos vamos a organizar y empiezan a desobedecer a los administradores y representantes de la corona española. Pero todos estos levantamientos también fueron reprimidos. Desde Argentina vienen los ejércitos auxiliares, vienen 3 misiones de ejércitos auxiliares argentinos. Las 3 misiones de los ejércitos auxiliares argentinos son derrotadas por los españoles. Y nos quedamos ya nosotros. ¿Qué sucedió después de que los ejércitos auxiliares argentinos, las 3 misiones que vinieron, fueron derrotadas por los ejércitos que venían desde el Perú, enviados por el virrey del Perú? La sociedad que habitaba en todos estos lugares, estas poblaciones, estaban estas juntas de gobierno, estaban estas rebeliones, se organizan en guerrillas. Se organizaron las guerrillas y se crearon 102 guerrillas en toda la audiencia de Charca. Y lo que hacen es estar hostigando constantemente a los lugares donde estaban los enviados por la corona española, por el virrey, por los intendentes, por los oidores, por quien sea. Permanentemente estaban debilitándolo. Y esto influyó para que las guerrillas locales influyen en que llegue el ejército colombiano liderado por Simón Bolívar y Antonio José de Sucre. Simón Bolívar había liberado la batalla de Junín en el Perú y el mariscal Antonio José de Sucre la batalla de Ayacucho en diciembre de 1824. En esa batalla el virrey del Perú cae prisionero a manos del mariscal Sucre y firma una capitulación. Pero quedaba todavía un poquito, una resistencia española en la Real Audiencia de Charca. En este territorio, don Pedro Antonio Olañeta, que era un realista, es el que está, el que tiene la convicción de seguir y defender los territorios para el rey. Es derrotado en la batalla de Tumuzla y a partir de ese momento este territorio quedó libre y crea su nueva república. Se proclama un país independiente el 6 de agosto de 1825. Se crea una república. Andrés de Santa Cruz es su primer presidente, le sigue José Miguel de Velasco. Y luego hay una sucesión de presidentes, golpes de Estado, presidentes elegidos, algún golpe de Estado que luego es ratificado. Pero entonces este inicio de la República es conflictivo todavía y el presidente del Perú invade Bolivia y Bolivia se defiende y los derrota en la batalla de Ingavi, el presidente José Vallivián. José Vallivián asume la presidencia, él había sido el que derrota en la batalla de Ingavi a los peruanos. Y en su presidencia se crea el departamento del Beni.
Hasta aquí hubo guerras de independencia, 15 años de enfrentamiento. ¿Y qué sucede después? Esta nueva república tiene una crisis importante, tiene que buscar la manera de administrarse, de salir adelante, de construir un país, de generar bienestar, de brindar a la sociedad todo lo que habían estado reclamando por lo que habían sido olvidados. Los indígenas por las explotaciones que tenían, los criollos porque estaban olvidados, ellos ya no tenían poder, los mestizos porque no tenían acceso a muchos beneficios. Entonces todos tenían sus quejas y tenían sus esperanzas en sus gobernantes que estaban cerca. Y entonces Bolivia tiene esta primera guerra con los peruanos y más adelante tiene unas guerras importantes. Pierde territorios por guerras y por tratados. Hay unas pérdidas territoriales que son la misma cantidad del territorio que la que tiene ahora nuestro país. Y pérdidas territoriales por tratados con Argentina, con Brasil, con Paraguay, con Perú. Bolivia pierde territorio con todos sus vecinos, por guerra o por tratado. Los países estaban, Bolivia estaba muy débil porque era un país inmenso, no tenía protección en la frontera, no tenía cómo defender el territorio ante las invasiones de los poderes que nos rodeaban. El Perú venía del imperio, Argentina, Brasil, tenían sus grandes ejércitos y tenían su expansión importante y tenían una presencia importante en el continente. Entonces tenemos pérdidas territoriales. Estas pérdidas territoriales, primero por tratado, para evitar que haya más guerra, lo que hay que hacer es sentarse por medio de la diplomacia, se hacen tratados y se firman documentos en los que se cede el territorio. Y luego hubo tres guerras, tres grandes guerras en las que tuvimos también que defendernos y con resultados catastróficos para nuestro país. Las tres guerras fueron, ¿por qué? Por los recursos naturales que tiene nuestro país, que tenía, que tiene. La primera guerra fue por el guano y el salitre, que se da en el Pacífico con Chile, en la costa del Pacífico con Chile. La otra guerra es la guerra de la goma elástica, que se la da con Brasil. Y finalmente la guerra por el petróleo, que la liberamos contra el Paraguay. En la guerra del Pacífico hay un tema económico por el guano y el salitre. Chile invade el territorio boliviano, Bolivia se defiende. Finalmente se firma un tratado en 1904 en el que Bolivia cede a perpetuidad la costa del Pacífico. A cambio hay obviamente indemnizaciones por esto. No es que se paga así nomás, ¿no? Sino que se indemniza por el espacio. Bolivia quedó enclaustrado, que le significó quedar atrasada porque no tenía vía de exportación ni de meter recursos o alimentos con mayor facilidad. Ahora tenía que pasar por otros países, era más complicado. Bolivia pierde el territorio, es famoso, esto en 1879, los patriotas se organizan, no es un ejército, sino gente que va a defender su territorio cuando es invadido por un ejército extranjero. Finalmente, el ejército chileno derrota a los patriotas. El 23 de marzo de 1879 lo conocemos como el Día del Mar. Esos patriotas liderados por Ladislao Cabrera, el héroe del Topáter de Puente es don Eduardo Abarón. Y
Bueno, se firmó la tregua y se hace el tratado de 1904, donde Bolivia cede a perpetuidad todos esos terrenos. ¿Me han seguido hasta aquí, estimados jóvenes? Para continuar con el desarrollo de las otras dos Sí, guerras. Lisa. Sí, listen. Bueno, voy a compartirles entonces ¿me avisan si se ve, por favor? Se ve, listen. Bueno, Se ve, Lisa. habíamos hablado de que Bolivia libera tres grandes guerras y la primera fue en la Guerra del Pacífico y ahí quedamos ayer. Espero que les haya servido el repaso para reafirmar los apuntes, corregirlos, despejar alguna duda. La otra guerra es la Guerra del Acre. Aquí hay una ayuda a memoria y luego vamos a detallar algunos puntitos y si hay alguna consulta, por favor, la vamos haciendo. Y la Guerra del Acre se da entre Bolivia y Brasil en 1899 a 1903. En la Amazonía boliviana, en el norte del país. Hemos visto los ríos, esa cuenca hidrográfica que van, los ríos que nacen de la cordillera y van hacia el Amazonas. En ese territorio, en la parte de arriba, se da la Guerra del Acre. Y Bolivia había empezado a explotar la goma elástica a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y era el auge, el gran comercio. ¿Qué había pasado? En 1867, el presidente Melgarejo había cedido la mitad del territorio del Acre al Brasil. Y al haber cedido ese territorio, pues estaba poblado por brasileros, porque la característica del imperio del Brasil era expandir su territorio. Famosos son estos bandeirantes, ¿no? Los que van con las banderas ampliando la frontera. Y desde ese territorio que estaban ya los brasileros, desde 1867, ocupando ese territorio, es que ellos atacan a la otra parte del Acre que no se les había cedido en el tratado. Invaden la otra parte. El territorio este fue defendido por Nicolás Suárez Callabú, con su propio ejército. Nicolás Suárez, un empresario importante, era el rey de la goma, que habían establecido un imperio muy grande, y él es el que financia la defensa del territorio. Y esto es un resumen. El presidente Pando decide negociar por la vía diplomática. Y ya sabemos cuáles son las consecuencias de la vía diplomática. O sea, a dónde llegamos después. La vía diplomática nos ayuda a resolver el conflicto, a ponerle un fin. En 1903 se firma el Tratado de Petrópolis, por el que Bolivia cede el Acre a Brasil. Hay una cifra de 2 millones de esterlinas, y con ello Bolivia perdía su territorio muy rico. Esa es la síntesis de la Guerra del Acre. Hay unos problemas interesantes que nos vamos a dejar. Y veamos, este es el mapa, donde está la línea roja, es el mapa con lo que nace la República de Bolivia. Así nacemos nosotros. Lo vamos a ver más veces este mapita. Este territorio que está acá arriba, es como que tiene un ángulo aquí, es el Acre
que fue cedido a Brasil mediante un tratado que se llamó el Tratado de Ayacucho. En 1867 se firmó en La Paz el Tratado de Ayacucho, en el que Bolivia cedía este territorio. Por Bolivia firmó el presidente Mariano Melgarejo con el canciller Donato Muñoz, y por Brasil firmó Felipe José Pereira Leal, representante del Imperio de Brasil. Vean lo extenso que es el Imperio de Brasil. Este tratado de Ayacucho se llamó de Ayacucho porque se lo firmó el 6 de agosto. Y se recuerda la batalla se recuerda la batalla de Ayacucho. Por eso, en memoria de la batalla de Ayacucho se firmó esa misma fecha, ese mismo día, cuando se celebraba, perdón, eran los festejos de la batalla de Ayacucho. Por eso se llamó Tratado de Ayacucho. Bolivia cede este territorio a Brasil. ¿Pero por qué lo cede? Porque Brasil había ocupado, durante el tiempo anterior a la República, ocupaba todos estos espacios, estaba encima. Y para evitar una guerra y terribles daños para el país, vio por conveniente el presidente arreglarlo por la vía diplomática. Entonces, desde entonces están los brasileros aquí metidos. ¿Qué es lo que ellos hacen? Como decimos acá, le brincaron al otro terreno porque era el lugar de muchísima riqueza natural. La goma elástica que ya estaba siendo explotada por los empresarios bolivianos, conocido el cruceño Nicolás Suárez. Entonces aquí es donde se da la guerra. Este territorio es Pando y ahí está Cobija. Estos son los ejércitos. Esto es el territorio boliviano, es selva, son pueblitos en medio de la selva porque estaban explotando la goma. Don Nicolás Suárez es el que crea un ejército que se llamó la Columna Porvenir, que era una fuerza armada organizada durante la Guerra del Acre, financiada por Nicolás Suárez. Y este ejército de la Columna Porvenir estaba formada por trabajadores gomeros. No tenían instrucción militar, sino que había que formarlos. Y por supuesto que había pobladores del norte amazónico. El objetivo de esta columna era defender el territorio boliviano frente a los rebeldes acreanos apoyados por los brasileros. Los brasileros que estaban en el Acre, pero además dentro del territorio del Acre boliviano había también un grupo de personas que apoyaban a las fuerzas brasileras. Este no era un ejército regular, no era una fuerza civil armada que apoyaba al Estado boliviano. ¿Y por qué se da esto? Brasil tenía mayor presencia poblacional en el Acre. Había movimientos separatistas en esta región, los del Acre, que no querían formar parte de Bolivia porque estaban tan desatendidos, tan lejos, un país tan inmenso y que había estado muy pobre. Apoyaban a la presencia poblacional brasilera. Y Bolivia tenía muchísimas dificultades logísticas y militares para llegar hasta ese territorio. Bueno, hubo acciones militares importantes, hubo batallas gloriosas para nosotros, pero Bolivia no logró conservar el Acre. En 1903 se firmó el Tratado de Petrópolis,
y el territorio pasó a Brasil. El Tratado de Petrópolis pone el fin a este combate, a esta guerra. Bolivia cede a Brasil a cambio de 2 millones de libras esterlinas, y con ello Bolivia había perdido un territorio oriental riquísimo. Hubo una compensación también, no solamente económica, sino la construcción de un ferrocarril en esos espacios. Esto es Bolivia, lo hemos visto en anteriores clases. Este es nuestro hermoso país. Aquí en el punto es La Paz. Acá está Potosí, Cochabamba, La Paz. Desde aquí sale el presidente, como es el presidente Pando, con su ejército por los Yungas, toma la ruta del río Beni, los ríos, la selva, hasta que llega al territorio del combate. El presidente Pando tardó 90 días en llegar. No había caminos, no hay carreteras, no hay ferrocarriles. Llegar hasta ese lugar fue una hazaña muy grande porque había que luchar contra las inclemencias del tiempo, contra las enfermedades, los mosquitos, los resfríos. Imagínense en 90 días uno caminando todo este lugar. Esto se lo hace con algunos animales para llevar generalmente a los militares de mayor rango. Otros animales cargan las provisiones, las armas, las cosas pesadas, y el resto de la gente, o es decir, un porcentaje altísimo, lo hace caminando, lo hace por ríos, en barcazas. Cuando llegan a un sitio tiene que construir sus formas de viaje, abriendo caminos, y se enfrentan a todo lo que pueda haber en esta selva. Ese es el territorio de la guerra del Acre. Luego tenemos una guerra que fue que es así, pues es la guerra que nos dejó las grandes cicatrices con los hermanos del Paraguay. La guerra del Chaco es por el petróleo, por un otro recurso natural descubierto en Bolivia. En 1932 a 1935 se da esta guerra. ¿El Chaco dónde está? El Chaco se encuentra en la zona sur de nuestro país. Es un territorio muy seco, de poca productividad agrícola. ¿Qué había sucedido? Se había descubierto petróleo, y el petróleo fue el principal motivo de enfrentamiento entre Bolivia y Paraguay. Finalmente, en 1938, se firma el Tratado de Paz, Amistad y Límites. ¿Qué sucedió en este tratado? Imagínense, en la guerra del Chaco eh, perdieron la vida 50.000 bolivianos y hubo 25.000 prisioneros de guerra. Entre ambos países perdieron 90.000 vidas. Esto es el Chaco. Veamos nuestro país.
Esto que está con amarillo es hoy el Chaco boliviano, parte del departamento de Santa Cruz, parte del departamento de Chuquisaca y gran parte del departamento de Tarija. Es un territorio seco, es un territorio que no es apto para la producción agrícola como los demás territorios. Tiene otro tipo de producción, pero se había descubierto petróleo y aquí había intereses multinacionales que apoyaron para que se dé este pleito, esta guerra entre estos dos pueblos hermanos. Intereses externos. Este es el Chaco americano, lo que está más clarito. Parte de Bolivia, un poco en el Brasil, Paraguay y Argentina. En este lugar se da el combate. Toda esta zona, gran territorio paraguayo, y también hay ingreso de los ejércitos paraguayos dentro de lo que es el territorio boliviano. Hubo batallas importantes en la guerra del Chaco. Y esta es la pérdida territorial que tuvimos con Paraguay luego de la firma del Tratado de Paz, Amistad y Límite. Todo esto, vean. ¿Me están siguiendo? Sí, Licen. Sí, sí. Entonces hablamos de que hubo 3 grandes guerras en las que Bolivia también pierde territorio. Bolivia pierde un territorio de las dimensiones de los que hoy es sus 1.098.000 kilómetros cuadrados, con sus vecinos, por guerras o por tratados. Entonces, una gran guerra con Chile, pierde el litoral, una gran guerra con Brasil, pierde el Acre, una gran guerra con Paraguay, pierde el Chaco. Las guerras traen más miseria, más pobreza, porque los países quedan destruidos. Su estructura queda destruida. También pierde territorios por tratados con Brasil, con Argentina y con Perú. Cristian, una preguntita. ¿Sí? Mi papá me contó así que el presidente Melgarejo era como una fiesta y todo eso, y le cedió a Brasil una parte de Bolivia, diciéndole que les regalaron, creo que fue un cemental, y donde pise mi caballo de esa tierra te voy a dar. ¿Qué parte fue esa? Hay, hay, hay cuentos y hay historias fantásticas. Entonces, la historia nos cuenta de que se había regalado, es decir, las historias, las leyendas, los mitos nos cuentan de que había dicho eso a cambio de un caballo de Holofernes. Pero no, la invasión brasilera se debe a la expansión territorial, porque estos territorios estaban muy lejos. Durante la época de la colonia, la república, así nosotros teníamos en la audiencia de Charcas administradores, teníamos oidores, intendencias, pero el poder estaba acá. Las poblaciones que se habían fundado como poblaciones de frontera para defender el territorio estaban olvidadas, no llegaba nada. Tenían que
buscar la forma de subsistir, de sobrevivir, de producir e intercambiar productos. Entonces estos territorios estaban lejos. El imperio estaba acá, las ciudades estaban donde estaba la riqueza, donde estaba el negocio. Acá no había ese negocio ni cómo sacar la riqueza. Entonces, y Melgarejo hace un tratado que fue muy criticado, pero pensando en que lo peor iba a ser que nos enfrentemos en una guerra y que muera muchísima gente en un territorio que teníamos olvidado y que ya había sido tomado por un ejército imperial. Acá vivía el emperador Pedro II. Acá no vivía ni un rey, mandaba desde España. Es decir, el toro vivía en Brasil, el de los portugueses. Era un imperio. Y cada ciudad que vamos, que vemos de Brasil, es realmente nos demuestra que hubo una organización imperial importante. Entonces las tres guerras, la guerra del Pacífico, la guerra de la goma, que se da en el norte por una riqueza natural, los árboles de la goma, y estamos en la guerra del Chaco. Hemos perdido mediante el Tratado de Paz y Amistad. Luego de la guerra se hace el tratado y Bolivia cede el Chaco al Paraguay. ¿Por qué se da la guerra? La disputa por el Chaco Boreal se debe a la posible existencia de petróleo y por problemas de límites territoriales. El primer descubrimiento de petróleo que se hace en Bolivia se da en Bermejo, Tarija, en 1921. Y la empresa es la Standard Oil of Bolivia. Es una empresa inglesa. Y en la década de 1920 se encontraron yacimientos petrolíferos en Camiri. Y se explota luego el petróleo desde Camiri, que se la conoce como la capital petrolera de Bolivia, en 1927. En la zona, es decir, estos dos lugares, Bermejo y Camiri, es una zona del Chaco boliviano, cerca al área donde se libró la guerra, pero no es el centro donde se desarrolló la guerra. El territorio donde se peleó, la guerra donde se disputó y que perdimos, no encontraron petróleo. Sí hay fotos y registros tanto de la guerra del Acre como de la guerra del Chaco. Hay mucha información, muchos libros. Y esto provocó una crisis muy grande porque muere muchísima gente de distintas poblaciones. Mucha gente muere en la guerra del Chaco sin llegar a combatir por las inclemencias del tiempo. Porque se traslada gente de diversos lugares del país a un lugar que no tenía las condiciones ni que ellos estaban acostumbrados a vivir. No había agua y mucha gente murió de sed, mucha gente murió de hambre. No había cómo lleguen provisiones porque no había camino. Pero ahí estaban los ejércitos combatiendo entre ellos. Y las guerras trajeron cambios muy grandes y cambios muy importantes después de esta guerra. Después de la guerra del Pacífico, surgieron los partidos políticos y los partidos conservadores llegaron al poder. Los conservadores son los que quieren continuar la forma de gobierno anterior, conservar su forma de gobierno con partidos políticos. El principal líder conservador
principal líder fue don Severo Fernández Alonso, que fue presidente de Bolivia, y él era el defensor de la permanencia de la sede de gobierno en Sucre y de que debería ser un país unitario y centralista. Pero finalmente, la sede de gobierno se trasladó a La Paz, después de una guerra civil que había iniciado en 1898. Es decir, primero hubo 3 grandes guerras con nuestros vecinos y luego una guerra entre nosotros. A esta guerra se la llamó la guerra federal o la guerra civil. ¿Por qué se llamó guerra federal? Porque esta guerra, lo que proponían los liberales era que Bolivia sea un país federal. Federal es dividir el país en territorios que gobiernan de manera autónoma. Por ejemplo, Brasil, Argentina, son países federales, tienen gobernadores que tienen sus propias leyes, con una ley central, pero que además tienen una propia administración. Esa visión la tuvieron ellos al principio del siglo. Entonces la guerra civil enfrentó a conservadores y a liberales. Y la capital estaba en la ciudad de Sucre, la sede del gobierno también en Sucre, y los poderes del Estado estaban en Sucre. Pero en 1899 la sede de gobierno se la traslada a La Paz, después de esta guerra civil. ¿Qué sucedió? Sucre mantiene el título de capital constitucional, mantiene la Corte Suprema de Justicia, pero el poder ejecutivo y legislativo se va a la ciudad de La Paz. ¿Por qué va a la ciudad de La Paz? Porque los liberales, ahora había un nuevo eje económico y que estaba dándose en La Paz. Los liberales apostaban al federalismo. El líder de ellos era José Manuel Pando, posterior presidente de Bolivia. Y estos postulados del federalismo lo llevan a otros departamentos que apoyan la causa. Se da esta guerra civil. También los liberales se apoyaron en los aymaras, en el movimiento indígena, liderados por Zárate Vilca, y se llevaron la sede del gobierno a La Paz. Triunfó los liberales, triunfaron los liberales con su idea de federalismo. Pero una vez estuvieron en el poder, decidieron seguir siendo centralistas y unitarios. Es decir, desde aquí vamos a manejar nosotros las cosas y no vamos a dejar que la maneje cada uno desde su departamento. Y no hubo rebeliones. Zárate Vilca fue acusado de haber incitado a los indígenas en rebeliones contra los liberales. Atrapan a Zárate Vilca, lo juzgan y lo fusilaron. Lisa, Eso fue una pregunta. 1905, ¿sí? En Dígame. el periodo de la guerra del Chaco, se dice que la sede de gobierno estaba en la ciudad de Sucre y se trasladó a La Paz. La razón del por qué fue de la misma guerra o es otra razón. Eso no entendí. No, la guerra del Chaco es en 1932. Ya la sede de gobierno estaba en La Paz. La guerra del Acre se da, finaliza en 1902 y ya la sede de gobierno estaba en La Paz. Es decir, lo que sucedió, voy a volver acá un ratito,
para que no nos confundamos. La Guerra del Chaco es de 1932 a 1935. No vamos a confundir. Hubo 3 guerras, hablamos de las 3 guerras y sus conflictos, ¿sí? Luego hablamos de las transformaciones internas que tiene el país, que es esta guerra federal que traslada el poder ejecutivo desde Sucre hasta La Paz. Y la Guerra del Acre finaliza en 1903. Ya La Paz tenía la sede de gobierno. El líder que tenían los liberales era el presidente Pando, que había combatido o que había ido hasta el Acre durante la guerra. El presidente Pando marcha con su ejército desde La Paz hasta Cobija. La Guerra del Chaco es posterior a la guerra civil que tuvo Bolivia. Lo que no debemos confundir es que las guerras del Pacífico, la Guerra del Acre y la Guerra del Chaco nos ocasionan pérdidas territoriales con nuestros vecinos. ¿Sí? Es decir, hablamos de 3 guerras que nos generan pérdidas territoriales. Esa es una cosa. El cambio de sede de gobierno, se la da en una guerra civil entre los conservadores bolivianos y los liberales bolivianos. Pero es una guerra civil, significa interna, no es con otros países, es entre nosotros. No perdemos territorio boliviano. Es en este tiempo que se traslada la sede de gobierno a la ciudad de La Paz. ¿Por qué se traslada a la ciudad de La Paz? Porque los liberales estaban en La Paz. Los liberales dicen que la forma de gobierno es el federalismo, le proponen a otros departamentos que los ayudan, los liberales paceños, y luego tienen apoyo de los indígenas aymaras, que eran muchos, y ganan la guerra civil, llevan la sede de gobierno a La Paz. Luego, estando ahí, se dieron cuenta que era más bonito seguir manejando ellos todo. Y a uno de sus aliados, que se les reclama, lo capturan, lo juzgan y lo matan. Disculpe, Lincen, la guerra del Acre dice que empezó en 1899 y la guerra civil en 1899. ¿Fue al mismo tiempo se dieron las ambas guerras? No. La guerra del Acre es un periodo que está hasta 1902, cuando se firma la guerra, se firma el Tratado de Paz. Están
ahí, ¿no ven? Están juntitas. Hay un conflicto interno, pues, en Bolivia. En la guerra del Acre hay un conflicto interno entre Sucre, entre los que viven en Sucre y los que viven en La Paz. Y ese conflicto interno de buscar la manera de dominar el país es lo que no los deja pensar bien en el conflicto internacional que tenemos. La guerra del Acre finaliza en 1903 con un tratado, pero eso no quiere decir que en 1903 es decir, dejó la guerra, acabó la guerra. La guerra, los combates finalizó antes. Y es en este momento en el que se firma el Tratado de Paz. ¿Lo tenemos claro entonces? Sí, Lizzie. Bueno, después de estas tres guerras, hay esos grandes cambios en la política boliviana. La guerra del Pacífico es la que trae la creación de los partidos y los conservadores llegan al poder. También está eh, la sede de gobierno, después de estas guerras, se traslada. La guerra civil comenzó en 1998 y se traslada la sede de gobierno a La Paz. Son fenómenos que suceden después de estas dos guerras. Pero avanzamos un poco. Habíamos llegado a que los liberales están en el poder. Logran sus alianzas, sus apoyos, luego se traicionan. Esta historia la vamos a ver muchas veces. ¿Y qué pasó en el gobierno liberal? Vamos a enfocarnos en lo que nos interesa para los exámenes, ¿no? ¿Qué pasó en el gobierno liberal? El pensamiento que ellos tenían era modernizar la ciudad. Entonces se moderniza la zona andina, se construyen vías férreas, hay tren, ferrocarriles, La Paz, Oruro, hay trenes de comercio. No se olviden que después de la Guerra del Pacífico tenemos el tren que va de La Paz a Arica. Y las ciudades andinas, fueron dotadas de todos los servicios públicos. Es decir, todo el desarrollo se da en las ciudades andinas. ¿Qué más sucedió con estos gobiernos liberales? La creación de las normales para formación de maestros. ¿Cuándo es el Día del Maestro en Bolivia? El 6 de junio. 6 de junio. 6 de junio. El 6 de junio es el Día del Maestro. Aquí se crea la normal de maestros, la primera normal de maestros, y se crean más normales de maestros para la formación de los profesores y para que los chicos tengan quien los prepare. En la economía se basa en la explotación del estaño. Y durante toda esta época liberal, el estaño es el mineral importante. El estaño se vende por el mundo como antes fue la plata, y hay tres mineros importantes, mineros famosos. Se llamó los varones del estaño. Ellos son Simón Patiño, Hochschild y Aramayo, los varones del estaño. Riqueza impresionante, inmensa. Y por supuesto que esas riquezas también son los que le dan la modernización a toda esta zona andina. Ellos son los varones del estaño. Pero Bolivia tenía
una industria incipiente. No teníamos, no producíamos, teníamos que importar todos los alimentos. Bolivia tenía que importar y no existía un camino que vincule al oriente con el occidente. Y el oriente donde se daba la abundancia de la tierra con la agricultura y con la ganadería, de donde se podría alimentar al país. No teníamos un contacto, un vínculo. Entonces, recién empezaban a tener industria, pero era en el occidente, en la zona andina, y los alimentos los traían de afuera. Tenían los mecanismos, tenían las vías de acceso, la comunicación, tenían los ferrocarriles y los contactos con los otros países con los que hacían comercio. Bueno, el gobierno liberal trae progresos y transformaciones. ¿Qué más hace? Surge una nueva conciencia de país. Esto una vez acabó la Guerra del Chaco en 1935 y había que pensar distinto. Otra vez una guerra donde se moviliza gente de todos lados. Otra vez el país está destruido, el país tiene su economía y muy afectada. Entonces había que pensar distinto. Había que transformar nuevamente, como cuando vino la Guerra de Independencia, expulsamos a todos, nos quedamos a ver cómo nos organizamos, porque no hubo una sucesión de mando. Acá el país venía sumido en unas crisis, sí tenía unas transformaciones anteriores con los liberales, pero había que pensar distinto. Entonces hay una visión de país distinta y se da en los gobiernos de David Toro y de Germán Busch. Fue después de la Guerra del Chaco. Durante el gobierno de David Toro hay dos personajes importantísimos que son Dionisio Foglianini y Humberto Vázquez Machicado, son dos cruceños. Durante el gobierno de David Toro se crea yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, lo que decimos como YPFB. Y de esta manera, un recurso natural importante, el que se había combatido en una guerra para defenderlo, pasó a manos del Estado. Significa que ahora el Estado, por medio de esta empresa que ha creado, va a explotarlo, a explotar el petróleo, a explotar los recursos naturales que nos vienen y a sacar derivados del petróleo. Estamos en la revolución industrial, ¿se acuerdan? Hay un nuevo combustible en el mundo, hay una masificación y construcción de automóviles, aviones, y ellos funcionan con derivados del petróleo, que nosotros lo tenemos en nuestro territorio. La creación de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos significó el despegue de la economía boliviana. Esto es hablando ya en el siglo XX, otra forma de explotación de recursos naturales. En el gobierno de Germán Busch, Germán Busch es héroe de guerra, de la guerra del Chaco. Germán Busch promulga una nueva constitución del Estado. Se creó el departamento Pando en el norte y se firman dos tratados importantísimos. Un tratado con Brasil y otro con Argentina. Y gracias a estos tratados se construyeron ferrocarriles que nos unían, a Bolivia con ambos países. La
red ferroviaria oriental que nace en Santa Cruz, que tiene su sede en Santa Cruz, va hacia Brasil y va hacia Argentina. Entonces eso integra al país, integra de una manera comercial, cultural, pero no solamente al país, no integra con otros países, sino que une los pueblos que hay en toda esa ruta, comunidades pequeñas, poblaciones indígenas, grandes poblaciones. En el caso de la red ferroviaria que va de Santa Cruz a Brasil, va por poblaciones importantes como es la capital de la provincia Chiquito, San José, pasa por poblaciones grandes como el Carmen Rivero Torres, Roboré, Puerto Suárez, terminaba en la estación de Quijarro. Y hay en el medio muchas comunidades y poblaciones. Y hacia el otro lado, hacia el lado de Argentina, que finaliza en Yacuiba, va uniendo también poblaciones que empiezan a recibir beneficios de lo que genera la ciudad y lo que generan ellos, hay intercambio de productos, empieza a sembrarse y a cultivar todo ese territorio que está en la línea del ferrocarril. Se desarrolla en la agroindustria, la ganadería en esta zona. Es decir, por el lado hacia Argentina, con poblaciones como Charagua, Boyungue, Camiri, poblaciones grandes, Quijarro, perdón, Villamontes, y llega a Yacuiba. Y hay pueblitos, y además que hay poblaciones indígenas que empiezan a moverse y generan una microeconomía en las estaciones y dentro de los mismos ferrocarriles. Y sirve como vía de exportación e importación de hierro, de soya, de ganadería y todo lo que empezamos a generar y ver como comercio de necesidad hacia nuestros vecinos. Y la manera de importar productos como materia prima e industrializarlos se genera con ese ferrocarril. Con estos dos, es decir, en estos dos, la idea de estos dos presidentes es la que transforma la nueva visión de país, la nueva estrategia del país. Y la nacionalización de los hidrocarburos fue importante. En el gobierno de Germán Bush también se promulga la ley de hidrocarburos, que la vamos a ver más adelante. ¿Qué pasó en este periodo liberal? Antes les comentaba de la creación de la normal de Sucre. Entonces aquí están los ejemplos importantísimos de la normal. Y se crea la normal en Sucre. El primer director es una de la misión belga, es George Rouma. Él inicia la profesionalización de los maestros. Desde 1915 a 1930 hay una expansión de normales. Se crean normales para maestros en La Paz, en Cochabamba y en Oruro. La primera había nacido en la ciudad de Sucre. Se amplió también la educación pública. Hay una educación obligatoria. Y se crea la normal rural de Guarizata. Los presidentes, aquí tenemos a Daniel Salamanca, y los fundadores de esta normal de Guarizata eran los maestros que se habían graduado, los primeros maestros y con honores de la normal de Sucre, don Elizardo Pérez y Adelino Siñani. Ellos tenían un modelo educativo indígena y comunitario y también la educación productiva y bilingüe. Esta es la transformación que viene desde la parte educativa. Para recordar qué pasó con la gran transformación que tiene el país, que la tenemos hasta nuestros días, es que el gobierno de Germán Bush se promulga la ley de hidrocarburos en 1938. ¿Qué dice la ley de hidrocarburos?
Se crea un sistema de regalías sobre la producción del petróleo. Es un 11% de la producción del petróleo. Y este porcentaje debe beneficiar principalmente al departamento productor. ¿Se acuerdan que en la colonia el empresario que producía en la audiencia de Charcas tenía que pagar el 20% de impuestos o de tributos a la corona? ¿Se acuerdan de eso? Pues aquí es al revés. Aquí es que el Estado descubre y explota petróleo, y ese petróleo que descubrió le tiene que pagar una regalía, o es decir, darle un impuesto al departamento que produce ese recurso natural. El Estado tenía que darle a cada departamento productor el 11% de las regalías petroleras. Se consolida también la nacionalización del Standard Oil en 1937. Este nombre lo escuchamos antes en la Guerra del Chaco. ¿Cuál es la importancia histórica que tiene esta ley? De esa ley vivimos. Esta ley marca el inicio de una mayor participación del Estado en la renta petrolera, es decir, el Estado va a ganar más petróleo, pero también es la base histórica de las regalías que reciben los departamentos productores que fueron Santa Cruz, Tarija, Chuquisaca. Eso fue al principio, y ahora, y después estuvo en Cochabamba, y ahora encontramos gas en diversos lugares del país. Se crea una nueva ley de hidrocarburos, más, esto ya es nuevo, pero en 1938, en el gobierno de Germán Bush, se hace esta ley que vendría a beneficiar a los departamentos productores, y ellos, con esas regalías, podrían generar la transformación que se había generado al principio en la zona andina. El otro gobierno que hay es el de Gualberto Villarroel. Gualberto Villarroel está de 1943 al 46. Él entra por un golpe de Estado contra el presidente Enrique Peñaranda. Gobernó un movimiento militar llamado RADEFA. Gualberto Villarroel era militar. Y él era del MNR. Se habían formado los partidos. Este partido es el Movimiento Nacionalista Revolucionario. ¿Qué hace Gualberto Villarroel? Impulsó las reformas sociales y laborales, transformaciones en las formas de trabajo que tenían los empleados, los patrones. Hubo reformas. Él también hace una abolición del pongueaje. El pongueaje era una forma de explotación de la que vivían los campesinos en el occidente de Bolivia. Pero también aquí se iniciaron las primeras protestas contra los varones del estaño, esos productores de estaño que eran los varones que manejaban la nueva riqueza que estaba en el occidente, en la zona andina. Empiezan los pueblos a protestar. Dentro del gobierno de Gualberto Villarroel se convocó al primer Congreso Indígena. Hasta aquí llegamos. Vamos a repasar algunas cosas. El 11% de la regalía petrolera no llegó, promulgado en 1938. El Estado se siguió quedando con la plata, con el dinero de los departamentos productores. Y los departamentos tenían que seguir buscando la forma de subsistir. ¿Qué sucedió? Pues se organizaron lo que se conoce como las luchas cívicas. Y hubo una fuerte movilización cívica cruceña. Se crean las movilizaciones cívicas en el país. Y en 1957 el presidente Hernán Siles Suazo paga por primera vez las regalías del 11%.
para el departamento productor. Es decir, no es a Santa Cruz, sino al departamento productor. ¿Cuántos años pasaron sin recibir el 11% de las regalías? Desde 1938 a 1957. 19 años, y las luchas fueron muy fuertes. Murió mucha gente, y al final de cuentas se impone la razón de la ley creada por Hermann Busch, que vino a ser una de las grandes conquistas luego de la Guerra del Chaco. ¿Hay alguna consulta? Una consulta, una preguntita. ¿Y eso de Melchor Pinto Parada que hablan del 11%, en qué año fue? Perdón, se me había apagado el teléfono. ¿Aló? Se escucha, Licen. Sí, no sé si escucharon lo que le respondí a la señorita que hizo la consulta. No, eso no se escucha. Ajá. Vea, las luchas cívicas liderada por el doctor Melchor Pinto Parada tiene su resultado en 1957 durante el gobierno de Nancy de Suazo. Esas son las luchas cívicas. El doctor Melchor Pinto es exiliado. Hay mucha gente en Santa Cruz que ofrenda su vida en estas luchas cívicas y en estos movimientos, hasta que al final se cumple la ley de 1938 y después de tanto maltrato del Estado hacia las personas que reclamaban ese derecho, se paga el 11% de la regalía a los departamentos productores. 19 años sin haber recibido lo que por ley le correspondía a todos los departamentos productores. ¿Dónde estamos? ¿Hay alguna consulta? Licen, Sí. ¿es verdad que los personajes de Roca y Coronado que fueron una de las personas que apoyó a que se diera ese 11% de las regalías, y por eso los homenajearon poniendo sus nombres en una avenida? Sí, Roca y Coronado eran dos jóvenes que pertenecían a la Unión Juvenil Cruceñista en estas luchas cívicas, y ellos mueren, son los que mueren en estos ataques que hace contra los seguidores del Estado. Ellos, los jóvenes, se levantan y hacen enfrentamientos y reclaman, y son los líderes que mueren. Y en homenaje a ellos es que a la avenida que antes se llamaba John Kennedy, le cambian el nombre y le ponen el nombre de estos dos jóvenes que habían caído durante la lucha cívica.
¿Hay alguna consulta sobre el tema avanzado hasta acá?